¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se acuerde de las almas que sangraron. El gobierno municipal de la ciudad de Libertador General San Martín, como todos los años, quiere rendir un sentido homenaje a nuestros héroes de Malvinas. En Libertador General San Martín, en el departamento, hay hombres que estuvieron en el frente de batalla, hay otros que ofrendaron su vida, como los 15 jujeños que ofrendaron su vida en esta gesta heroica que comenzó un 2 de abril del año 1982, cuando tropas argentinas ponían pies en Puerto Stanley, ahí desembarcaban las tropas argentinas para recuperar de alguna manera las Islas Malvinas, ¿no? Islas Malvinas que nos pertenecen. Y una de esas personas que tiene mucho que ver con esta historia es el amigo vinculante del ARA General Manuel Belgrano, el amigo Carlito Mato. ¿Cómo te va? Buen día, Carlito. Bueno, bien, Dante, gracias por la invitación, y siempre digo, un honor tratar de no solo recordar Malvinas, sino de esta forma homenajear a nuestros compañeros que dieron su vida por la patria, ¿no? Bueno, viste que este es un tema que nosotros intentamos que la comunidad conozca, ver otras facetas que no sea exclusivamente lo relativo a la guerra de la Malvinas en todos sus aspectos, sino saber también, por ejemplo, cuándo fue el día que te incorporaste al servicio militar, cuál fue tu primer lugar, cómo llegaste hasta ahí. Así que contanos un poquito con respecto a... Bueno, en realidad fuimos incorporados. Yo soy de la primera tanda, de la primera clase en 1963, de la primera tanda de la Armada. A nosotros nos incorporan, éramos los colimbas más nuevos en la guerra de Malvinas. A mí me incorporan el 2 de febrero, acá nos presentamos en el Regimiento 20. Y nos llevaron el tren hasta lo que era Bahía Blanca, ¿no es cierto? Campo Sarmiento, donde hicimos instrucción. Llegamos el día 5 en un tren que demoró una eternidad. Pasamos, desde que llegamos a Buenos Aires, hicimos 2 o 3 días hasta que nos adaptamos y comenzamos una instrucción. Siempre digo, a lo mejor no era mejor, ¿no? Porque ya se avisoraba el tema de Malvinas, ¿me entiendes? Hasta que después de unos pocos días de instrucción, a fines de abril pasamos ya de pase al crucero Belgrano. Así que yo alcancé a tener una instrucción de algo más de 30 y pico de días contaditos, ¿me entiendes? Si sacamos sábados, domingos, días que no se instruía, creo que la instrucción fue bastante flojita, ¿no? Hasta que llegamos, te vuelvo a repetir, a fines de marzo al crucero Belgrano. Así que donde también tuve muy poquitos días de instrucción, de fines de marzo hasta el 2 de mayo, que prácticamente segundo el crucero Belgrano, ¿no? Así que tuvimos pocos días de clase, pocos días de preparación, pocos días de entrenamiento, como quien dice, ¿no? Pero, de instrucción. Como le preguntaba hace rato a Dante, ya se sentía que había algo preparado, que el ejército tenía. Vos sabés que algo que a mí me llamó la atención cuando estábamos haciendo instrucción en Campo Sarmiento era que un día se presenta un suboficial mayor, y dándonos clases de inteligencia, de contrainteligencia, y nos decían de que si ustedes caen prisioneros algunas veces, a mí me parecía medio raro la instrucción esa. No sé si era algo normal en la instrucción, pero a mí siempre me hizo ruido como que te estaban preparando para algo. Entonces, como lo que pasó después, por supuesto, no nosotros, pero muchos cayeron prisioneros, sobre todo la gente del ejército, ¿no? Cuando comenzaron a cargar el crucero ARA General Manuel Belgrano con mercadería, con todo. Sí. ¿Qué es lo que en un principio te imaginabas o se imaginaban? No, a ver, claro, ya estábamos dentro del barco, por supuesto, y todos los noticieros locales de Campo Sarmiento, los noticieros de Bahía Blanca, ya cada vez, los acontecimientos se tornaban un poquitito más ásperos, más difíciles, y uno ya sabía que más o menos iba a pasar todo esto. Y después cómo se estaban dando las cosas dentro de la flota, ¿no? Porque en realidad estábamos todo el día prácticamente manteniendo el barco, haciendo el mantenimiento, pintando, arreglando las cubiertas,
cargando mercaderías, víveres decimos nosotros, para 3 meses. Así que era impresionante lo que se cargaba. Así que todo ya avisoraba, ya era un hecho de que se iba rumbo al Teatro Operaciones, por supuesto. Sí, ¿y parten ustedes de la base naval de Punta Alta? ¿O No, de Puerto Belgrano, Nacional de Puerto Puerto Belgrano, claro. Teníamos que haber salido el día martes 13, pero como faltaba terminar algunos detalles del barco, algunos arreglos, algunas cosas, salimos el día 16 de abril. Así, ya rumbo, por supuesto, a lo que era el Teatro Operaciones Malvinas, claro. ¿Y qué es lo que...? Bueno, y en ese interín, por supuesto, seguíamos practicando, se nos seguían dando instrucciones de combate, de abandono, de supervivencia, todo lo que se hace dentro de un barco. Fuera del rol de trabajo, también tenemos rol de combate. Y estamos prácticamente a las 24 horas del día con entrenamiento, con las alarmas, con una cosa, con la otra. Es decir, que digamos que se nos preparó medianamente bien mientras estuvimos en el barco, pero faltaban muchísimas clases porque éramos los conscritos más nuevos, ¿no? Claro, partieron el día 16 y 16 días después, un 2 de mayo. Claro, llegamos, claro, y se hizo unas pruebas de disparos con los cañones de 6 pulgadas en las Islas de los Estados, llegamos a Ushuaia, también se desembarcó tropa, se siguió cargando algunos víveres, algunas cosas que había que hacer, hasta que ya tomamos rumbo, por supuesto, al Teatro Operaciones, ¿no? ¿Los sorprende el impacto? No, a ver. ¿Ustedes o ya presumían que...? No, por supuesto, presumíamos. De hecho, que el día 1 de mayo nosotros ingresamos a la zona de exclusión impuesta por los ingleses, ¿no es cierto? Aunque ellos ya decían de que ellos imponían la zona de exclusión de 200 millas marítimas, pero siempre y cuando encontraban un barco o cualquier unidad naval o aérea que causara posible problema para la flota de ellos, igual lo iban a hundir, igual lo iban a atacar. Así que esperábamos, no sorpresa, esperábamos ese momento. Te digo más, el día 1 de mayo ingresamos a la zona de exclusión. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer, según nos explicaban ellos, un pretendido ataque en pinzas con el crucero Belgrano con sus 2 destructores y el portaaviones con sus 2 destructores también. Y se iba a tratar de atracar la flota. Bueno, se dice que el 1 de mayo, por cuestiones climatológicas, los aviones, y cosas que yo no sabía en aquel momento, no podían despegar de portaaviones porque no había viento. Y cuando decidimos, o nos dan la orden de volver a una estación de espera, es ahí que el submarino nuclear, que ya nos venía siguiendo hacía 2 días, según ellos, nos termina hundiendo, ¿no? Sí, y después de ese momento, ¿en qué lugar te encuentras vos dentro de claro. ¿Cuál era tu función dentro claro. de la... A ver, como te decía recién, en el barco tenemos dos actividades, ¿no es cierto? El puesto de trabajo y el puesto de combate. Claro. Así que, bueno, yo estaba cubriendo, yo me acababa de levantar a dormir la siesta, 5 minutos antes, 10 minutos antes, porque entraba a cubrir guardia del puesto de trabajo a las 4 de la tarde. De hecho que en ese interín todos los pasillos iba y venía gente, porque había los cambios de guardia, son 4x4, 4 horas de descanso, 4 horas de guardia. Y bueno, yo me encontraba en los pasillos, salía de peinarme, porque iba a tomar guardia a las 4 de la tarde, cuando escuchamos la explosión, una de las primeras explosiones, por supuesto enorme, ¿no? Que al comienzo no sabíamos qué es lo que era, y momentos después la segunda explosión, y ahí ya prácticamente uno tomaba conciencia de que ya nos estaban atacando, ¿no? Así que... Y el soldado búsqueda, ¿en qué sectores se encontraba? Mirá, ocasionaron los impactos. La verdad que yo nunca supe dónde estuvo él. No, porque él era de otra sección. Imagínate, íbamos de 1093 personas dentro del barco. 1093 personas. Así que conocer el movimiento de todos cuando éramos de diferentes secciones, diferentes turnos, la verdad que yo no lo vi a ninguno de mis compañeros lo vi. ¿Qué hora precisa o más o menos era? A las 4 de la tarde, sí. Nos disparan el primer torpedo y nomás seguidito el segundo torpedo. ¿Y después qué es lo que sucede de ahí? Claro, a ver, ya veníamos practicando todo el día de que, todos los días previos al hundimiento del Belgrano, cómo hacer un abandono, cómo hacer cubrir el puesto de combate, sí, te viven enseñando, vivimos instrucción prácticamente todo el día. Bueno, lo que hicimos es tratar de cubrir el puesto de combate, porque habría que salvar el barco. Claro. Había diferentes puestos de combate, era el artillero, el que era control de avería, el que era enfermero, el que era ahí de todo, como en tierra. ¿Me entendés? A mí me tocó en aquel momento ser control de averías. El equivalente, para que la gente entienda, a un bombero voluntario, podríamos decir, claro. Un bombero, ¿me entiendes? Te enseñan, por supuesto, a apuntalar, a sacar agua, a achicar la cantidad de agua que entra, a enmendar roturas. Por supuesto,
un trabajo que era imposible hacerlo, porque te explico, el primer torpedo le abre al crucero Belgrano una brecha, un agujero de 5 metros por 25. Claro. Así que imagínate la tonelada de agua, eso abajo de la superficie, ¿no? Claro. Y el segundo torpedo, que pega a 15 metros de la parte de adelante del barco, le corta literalmente los 15 metros. Así que el barco queda sin la punta y naturalmente ya herido de muerte con el primer torpedo en la parte de atrás del barco, ¿no? Que es el que causa, podríamos decir, más baja. Según se estima, más o menos 260, 270 muertes el primer torpedo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay zonas de dormitorio, zonas de Santa Bárbara, donde hay mucha munición, donde se trabajaba prácticamente, donde están todos los cañones, así que es el que más baja causa, ¿no? Sobre todo porque estaban los dormitorios de los conscriptos, ¿no? Claro, de ahí, lógicamente, todo lo que trae aparejado vivir una situación, momentos bastante complicados, difíciles para todos, pero ya tenían cierto conocimiento de cómo tenían que actuar. Digo, claro, cierto, porque en realidad, a ver, el proceso de instrucción de los soldados de la clase 63 en el que ingresaron en el mes de febrero fue corto en todo. Muy corto. En el ejército, en claro, la armada, en instrucción en tierra para nosotros fue muy cortito y en el barco mucho menos. Es decir, no llegamos a clases básicas de natación, por ejemplo, aunque no te servía de mucho, por supuesto, en esas condiciones que estábamos. Pero te vuelvo a repetir, teníamos todo el día clases de siniestro, de abandono, de ataque aéreo, de ataque antisuperficie, de abandono, de todo. ¿Sí? Nos vivían sonando las alarmas todo el día en el barco y teníamos constantemente instrucción, ¿no? Por supuesto, la realidad a la práctica hay una diferencia enorme, ¿no? Claro. Es enorme. Pero bueno, estábamos medianamente, no digo preparados para todo, pero sí se trató de hacer algo que a mí me sorprendió, el orden enorme entre todo este momento difícil, un orden enorme que como que tratamos de tener todos, ¿no? Y después, una disciplina muy, muy importante. Sí. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar el primer buque? Bueno, de ahí, comienza otra historia, ¿no es cierto? En el momento que el barco recibe los 2 torpedos, comienza una historia adentro del mismo barco, tratar de salir, tratar de salvar el barco, tratar de salvar a compañeros, hasta que por supuesto en 1 hora se termina hundiendo el crucero Belgrano, a las 5 de la tarde se hunde, y más o menos 20 minutos antes o algo así ya nos dan la orden de abandonar. No se podía hacer más nada, ya se inclinaba prácticamente un grado por minuto, así que imagínate vos, en poco tiempo el barco ya estaba hundido, hasta que nos dan la orden de abandonar. Orden dificilísima de escuchar, porque realmente vos estabas en un lugar relativamente seguro. Que te digan tirarte al agua o abandonar en ese mar que estaba muy picado, 20 grados bajo cero de temperatura, 0 grados de temperatura el agua, viento, frío, pues sí me tengo que tirar al agua o en una balsa precaria en esas aguas, realmente era difícil, más que ya comenzaba a caer agua-nieve, ya comenzaba una tormenta más o menos ya importante, y después te decían, ¿no? Hasta te explicaban, nos daban en la clase, en las instrucciones, que lo importante era no caer al agua. Te decían, si vos te caes al agua con suerte, teniendo muchísima resistencia, vas a vivir 5 minutos. ¿Me entendés? Y te explicaban, hasta te decían cómo te ibas a morir si te caías al agua. Te decía, vos vas a vivir de 2 a 3 minutos, no más que eso. Y te decían, vas a comenzar con dolores de pierna, se te van adormeciendo las piernas, el cuerpo, dolor, seguramente calambre en el estómago, bueno, por supuesto, paralelo a todo eso, mucho frío, y te decían, te va a empezar a sentir sueño, y ahí te vas a dormir, y cuando ya sentís sueño es prácticamente abandonarte, porque es seguro que ya te vas al fondo del mar, ¿no? Eso de 2 a 3 minutos, si tuviera muchísima resistencia, a lo mejor 5, ¿me entendés? Así que, bueno, en esas aguas sabíamos que teníamos que caer, ¿me entendés? El que caía, por supuesto, bueno, muchos estuvimos en balsa, y ahí comienza otra historia dentro de la balsa. Si fueran historias simultáneas, ¿no es cierto? Una sobre otra. Ir a la balsa, estar en una balsa. Al comienzo te decían en la instrucción, bueno, aten una balsa con la otra, cosa que si pasa un avión de reconocimiento, es más fácil ubicarlos desde el aire a 3, 4 balsas juntas. Hicimos eso, lo que nos enseñaban en la teoría. Pero en la realidad era muy difícil, porque con el oleaje una balsa se montaba arriba de la otra y corría riesgo de que se rompan.
Así que, bueno, decidimos desatarla y cada cual, naturalmente, que vaya a la deriva, ¿no es cierto? Donde comienza esa noche otra historia, por supuesto, una tormenta enorme, el frío, olas de más de 10 metros de alto, donde vos veías, siempre decía, parecía el samba rock de un parque, ¿no? Cómo se movía la balsa para un lado, para el otro, vos veías, te asomabas a la ventanita de la balsa y veía una pared de agua de más de 10 metros de agua, las olas que te golpeaban, te tapaban literalmente. Bueno, fue una noche realmente... ¿Cuántos integrantes estaban en ese? Bueno, al comienzo pasamos... A ver, yo te explico, el barco llevaba 70 balsas, con capacidad para cada una de 20 personas, es decir, capacidad para 1.400. Pero ¿qué pasó? Éramos 1.093 tripulantes. Bueno, muchos murieron, 323 murieron. En teoría podíamos decir que había balsa para todo y sobraban. Pero ¿qué pasaba? Por falta de mantenimiento, no sé, muchas balsas estaban rotas, no se inflaban, o sin techos. Pero bueno, con suerte había balsas de repuesto, que también algunas estaban rotas. Es decir, la mía estaba destinada al número 34, hasta eso también practicamos. Tiramos la balsa al agua y no funcionaba. Volvimos a tirar otra y bueno, eso ya está más mejorcito, en mejor estado. Y así pasó, muchas balsas rotas, que provoque que mucha gente vaya al aire libre prácticamente en una balsa, ¿me entiendes? Así que fue una noche dura, difícil, donde prácticamente creo que la vida de todo estaba expuesta a cada minuto. Las olas te tapaban, la tormenta, no veías nada. Literalmente uno escuchaba silbar la ola y decían cuidado, cuidado, y te tapaba la ola y volvía la balsa a salir, que me imagino que algunas se hundieron, por supuesto, ¿no? Pero fue una noche realmente difícil, ¿no? Difícil, muy difícil, sí. Una cosa, mientras vos relatás, uno se imagina y por ahí hasta se plantea alguna suerte de una imagen televisiva con unas características similares, pero esto no, lo están viviendo ustedes a ver, de manera real, me imagino la sí. desesperación y ¿qué es lo que se decían entre ustedes ahí? A ver, tal vez uno en el relato uno trata, por supuesto, por espacio de tiempo, falta de tiempo, uno va dejando cosas en el camino, ¿no? Hay imágenes que te quedan que son imborrables. Primero los que vivimos abajo del barco mientras tratamos de salvar el barco y tratar de salir, era imposible. Cuando salimos a la cubierta principal, esa imagen dantesca siempre decimos, ¿no? De gente muerta, de gente herida, de gente quemada, de gente que se le escribía la letra M con sangre o con petróleo, la M en la frente, que significaba que ya había sido inyectado con morfina. ¿Me entendés? Que era una persona que ya, bueno, lamentablemente era lo último que se podía hacer porque ya seguramente gente que se moría, gente quemada. Toda esa gente que se trató de salvarse, la trató de poner en una balsa y llevarla, y bueno, que se salve como uno puede en una balsa. Y que lo que se conversaba era eso, bueno, primeramente organizarse adentro de la balsa, porque ya también hasta eso nos enseñaban. Pero era muy difícil, llevábamos gente quemada, gente desabrigada, gente que prácticamente se congelaba. De un momento a otro, un compañero quedó duro, literalmente, ¿no es cierto? Lo volvimos prácticamente con masaje y con todo a volverlo a revivir porque ya estaba prácticamente muerto. Llevamos gente quemada, los golpes que teníamos todos producto de no solamente en el barco, sino dentro de la misma balsa. El oleaje hace que te caigas uno, persona arriba de la otra. Fue realmente difícil. Hasta que, bueno, por supuesto, nos organizamos adentro. Después comenzaron otros problemas, vómitos, diarrea, algo que por el frío, el estado nervioso. Naturalmente, algo fisiológico, ganas de orinar, que al comienzo uno trataba de orinar fuera de una balsa. Y me acuerdo que en un momento, cuando yo también me acerqué, como todos hicimos, a orinar, por ejemplo, lo más básico, alguien me agarró, me acuerdo, de la cintura para que no me cayera al agua. También nos decían, te caes al agua y tiburones. Es decir, era un sinfín de cosas, ¿me entendés? Así que, bueno, hasta que al último, por ejemplo, aprendimos la supervivencia, siempre digo, del minuto a minuto, que vomitarse encima o orinarse encima era tener un pequeño bálsamo de algo tibio, ¿no es cierto? Claro. En ese frío, 20 grados bajo cero, te vuelvo a repetir, ¿me entiendes? Desabrigado, mojado entero, empetrolado, gente quemada, gente lastimada, bueno, en fin, con olas de más de 10 metros de altura, una tormenta enorme que no se veía nada. Y la incertidumbre, por supuesto, de una balsa que se movía para todas partes, como que uno no tenía rumbo, ¿no? Porque ni siquiera sabíamos dónde estábamos. Claro, todo quedaba sí. en manos de Dios. Sí, en manos de Dios. Seguramente rezamos, cantamos el himno, el Viva la Patria.
nosotros teníamos nuestra consigna del crucero Belgrano de muchas generaciones. En el puerto de comando decía, es preferible irse a pique, y hundirse y no rendir el pabellón. Hicimos lo posible de querer combatir, de hacer lo que se podía, de salvar el barco, pero no, realmente no se pudo. Y después, Carlito, después de todo ese tremendo proceso, ¿cuándo apareció aquella luz? Bueno, mira, el primer avión lo vimos a la mañana del otro día. También loable el trabajo de los pilotos, porque ellos primero no nos encontraron, si bien es cierto había un punto geográfico donde fue hundido, llegaron los aviones de reconocimiento del armado, los Fokker, creo que eran Fokker si no mal recuerdo, vieron una mancha de aceite, pero no estaba el buque, no estaba el barco. Bueno, dicen que con la la última autonomía que llegaron, con el combustible del avión, localizaron las primeras balsas, rumbo a la Antártida, ¿no? No venimos rumbo al continente, rumbo a la Antártida, que era peor, más frío. Claro, más frío. Así que, me acuerdo, nos sobrevolaron los aviones y, claro, la incertidumbre de si son aviones enemigos, nos quieren atacar, no sabíamos qué. Bueno, hicimos señas de última con bengalas, que teníamos bengalas, con algunos espejitos que también llevaban en el tambor de supervivencia, hasta que, bueno, se fue el avión, no sabíamos si nos abandonaron, si nos dejaron ahí, hasta que ya unas horas después empezaron a llegar los buques argentinos a salvarnos, ¿no? Así que, en mi caso, el aviso Gurruchaga, ¿no? El que fue el que más levantó gente por el tamaño del buque y porque era más maniobrable para acercarse a la balsa, ¿no? Pero ya habían pasado 30 horas en mi caso, ¿no? Algunos menos, algunos más, por supuesto. 30 horas, ¿no? 30 horas en ese, por supuesto, ya comenzaba un temporal de nuevo, ¿no? Claro, 30 horas con 20 grados bajo cero. Sí, ¿no? Con la tormenta, con vómito, con diarrea, sin poder dormir, naturalmente la tensión que ya teníamos de días anteriores, la tensión de esa noche, todo mojado, por supuesto, con el frío enorme. Ya prácticamente al cuerpo no lo sentíamos, ¿no? Pues ya el estado de congelamiento era tremendo, ¿no? Claro, subieron al barco y lo primero que recibieron fue la atención de... Que tampoco subimos solos, por supuesto. Otro procedimiento que fueron sucesos uno tras de otro. Subir al barco debe ser una de las cosas más difíciles. Te explico por qué. Si bien es cierto un barco como de 70 metros de largo, el que nos rescata a nosotros, las balsitas son de 3-4 metros, muy chiquitas. El barco se acercaba y la balsa se alejaba por el oleaje. Claro. Y vos escuchabas que, me acuerdo, el trajinar del barco, qué sé yo, los engranajes, el ruido que hacía, y se acercaba y no había forma de traer la balsa porque se alejaba. Los hombres rana que estaban ya preparados a ver si alguien se cae al agua, hasta que ingeniaron algo, no sé si ya estaba previsto así, tipo arpón, que dispararon un alambre a la balsa, había que correrse, agarrar el alambre y te acercaban de esa forma. Pero que había que subir al barco. Claro. Y no es que estaba el mar planchado, no, había olas de 3, 4, 5 metros, así que había que esperar que la ola levantara la balsa a la altura de la mano de la malla que ellos tendieron ahí para agarrarte, claro. Con la gente que estaba, no trepar, porque no podíamos, no teníamos fuerza. Pero había que pasaba, como la bolsa ya estaba prácticamente bombé, ¿no es cierto? Porque ya estaba casi hundida, ya no se podía, ya no tenía, creo que no aguantaba unas horas más. Uno se enganchaba en las piernas, no podía porque había mucha gente, ya estaba la balsa prácticamente, nos apretaba todo. Y yo en el tercer intento, primero bueno, subían los heridos, creo que me tocó el cuarto turno subir a mí. El primer intento que hice me agarraron las piernas la goma, así no podíamos salir. Nos pasó todo. El segundo intento quedó muy corto, había que esperar. El tercer intento, sí, acabo de poner las manos en la malla, en esa red que tiraron ellos, y me agarraron ahí nomás, en centésima de segundo me subieron a la cubierta principal del barco y también comienza esta historia, ¿no? Me acuerdo, nos acercan a lo que era a la entrada de una puerta ya para la estructura cerrada del barco ese, y me preguntaban, me acuerdo, los hombres ranos, la gente que estaba encargado de atendernos, te decían, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todos nos preguntaban lo mismo. Bien, 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 nos sentíamos bien medianamente, ¿no? Bien, bien en comparación a otros. Bien, 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 pero me acuerdo algo gracioso si quiere. Nos decían bien, nos dejaban paraditos, todos nos desplomábamos, nos caíamos al suelo, porque ya no sentíamos de la cintura para abajo, que en ese momento nosotros no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta. Y por supuesto, cuando llegamos nos dejaron prácticamente totalmente desnudos, nos sacaron toda la ropa, nos envolvieron con una frazada y nos llevaron, algo que a mí me dolió muchísimo, a una primera habitación donde había una mesa muy grande, donde se masajeaba
a los que llegaban ya casi congelados, donde había gente que ya había muerto, que por congelamiento, que habían sido rescatados ya muertos, con heridas. Fue realmente un impacto muy duro ver gente así. Ya había visto, por supuesto, cuando llegamos a la cubierta principal del barco, el crucero cuando se hundía, ya gente que ya estaba en la última, por supuesto, ¿no? Gente muerta. Pero fue duro ver a los compañeros que podían haber tenido una posibilidad de salvarse y no fue así, ¿no? Me acuerdo en ese momento, se acerca la gente del barco y nos dice, tomá, 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 siempre medio todos los gritos, medio de apurada la cosa, tomá, tomá, ¿y qué es ginebra? Yo me acuerdo, tomé la ginebra y yo lo sentí como agua. Entonces, porque no nos sentíamos el gusto, el estado del frío. Al momento chocolate, ¿qué es chocolate? No ni sabía que era chocolate, el color, pero el humo, pero ni el gusto ni nada. El frío, el no parar, el temblar, bueno, la situación de nervios también, todo lo que estábamos viendo. Así estuvimos en ese barco hasta un día, dos, hasta que llegamos a Ushuaia el día 5, ¿no? El día 5 de mayo. Sí, donde nos dieron ropa nueva, llegamos todos, mirá algo que también desembarcaron, por supuesto, bajaron a los muchachos que murieron, nos dieron ropa, pero bajamos todo, como el barco era tan chiquito, nosotros éramos tantos tripulantes rescatados, que me acuerdo la gente del barco nos dio sus sábanas, sus ropas, sus gorritas, sus remeras, la gente tripulante del barco. Nos pusimos de la ropa que íbamos rescatando de un lugar un secadero que pusieron ellos ahí, una estufa, manotear la ropa de cualquier cosa. Y cuando bajamos del barco, imágenes que desaparecieron después, llegamos a Ushuaia y éramos todos, como siempre digo, como momias, ¿no? Porque estábamos todos vendados con trapos, con cosas viejas, con descalzos, así estuvimos, bueno, porque nos rescataron así, no había posibilidad de darnos más cosas, ¿me entendés? Hasta que en Ushuaia nos dieron, sí, en la base Aeronaval nos dieron ya uniforme nuevo, ¿no? Ropa nueva, ¿no? Mira, ¿no? Todo lo que uno desconoce de las cosas que vivieron, después pusieron el pie en Ushuaia. ¿Cuántos fallecidos rescataron y cuántos? Bueno, nosotros éramos 1093 tripulantes en el crucero Belgrano, mueren 323, es decir, el 49,8%, es decir, el 50% de las bajas de la guerra de Malvinas se producen en el crucero Belgrano. 649 total. Así que de la guerra de muertos, por supuesto, ¿no? de las tres fuerzas, y gendarmería, por supuesto, y prefectura. Bueno, el 50% de las bajas son en el crucero Belgrano. Así que tuvimos la suerte de vivir 770. Algunos, por supuesto, los llevaron al hospital, otros volvimos. Nosotros fuimos 25 jujeños. Murieron 10, 2 quedaron internados y volvimos 13 a nuestras casas. Así que, y así fue triste porque todas las tandas, mi tanda era la primera del 63. Reemplazábamos a la primera del 62, que ya se fueron de baja. Y las otras 4 tandas que quedaban de la clase 62, la segunda hasta la quinta, todos tenían, cuando volvimos a Campo Sarmiento, donde hicimos intrusión, a todas les faltaban gente, compañeros. Y era algo muy triste porque te preguntaban, che, ¿lo conoces a tal persona, a tal compañero de tu sección? No lo vi, yo sí lo vi, ¿me entiendes? Murió, no sé, ¿me entendés? Todas nos faltaban gente, ¿me entiendes? El 5 de mayo llegan a Ushuaia y ¿cuándo? Bueno, ahí a la base? No, ahí las empresas nos llevan a Campo Sarmiento, donde hicimos intrusión de nuevo. Nos dan ropa nueva, todo, nos hacen la nueva tarjeta de identificación, nos dan de comer, siempre decimos. Y ahí las empresas, me acuerdo, el Chevalier, el Cóndor, empresas importantes a nivel nacional, pusieron, dice, no sé si por orden militar o realmente colaboraron, con poner a cada uno, traernos a sus domicilios, ¿me entiendes? A los jujeños, a Jujuy, naturalmente, salteños, tucumanos, de todo el país, porque tenía una particularidad el crucero Belgrano. Había tripulantes de todo el país. ¿Me entiendes? Bueno, nosotros vinimos junto con jujeños y salteños a Jujuy. Bueno, nos trajeron de vuelta 9 días de licencia, porque la guerra no había terminado y había que presentarse de nuevo. Y yo llegué a mi casa el día 8 de mayo, día del cumpleaños de mi hermano. 2 días después yo cumplí años, el 10 de mayo, así que yo pasé mi cumpleaños número 19 en mi casa. Siempre digo, el cumpleaños más feliz, más triste, porque apenas una semana atrás yo había dejado a mis compañeros muertos en el mar, pero tenía la suerte, la posibilidad de estar en mi casa, ¿no? Así que, bueno, vi mal a mi mamá, mal a mi hermano. De todos modos, yo no aparecí en la lista de sobrevivientes.
o había apellidos iguales. No es como la tecnología de hoy día, que vos llamás por teléfono, te llaman un celular y te comunicas con toda parte del mundo. ¿Ya sabía tu mamá que venía? No. Le habían dicho que a lo mejor estaba vivo porque había un apellido Amato, que también sobrevivió el muchacho. Y decían que sí, pero bueno, la incertidumbre, bueno, de un padre, de una madre, qué sé, un amigo, de una esposa, no sé, era grande. Y de hecho, cuando yo llegué a mi casa no me esperaban. Yo encontré a mi mamá en la cama mal, mi hermano mal, bueno, hasta que, bueno, después organizamos una bienvenida con la gente del barrio, mis amigos, los vecinos, y yo pasé mi cumpleaños ahí. Te vuelvo a repetir, el más triste y el más feliz de mi vida, porque por el mar con el que estaba todo hecho, por supuesto. Feliz uno trata de ser todos los días la vida, pero triste porque tenía mis compañeros que me han muerto una semana y no tenía la posibilidad, la suerte de estar con su familia, ¿no? Me dolió muchísimo eso, sí. La descarguina. Sí. Pasaron, pero bueno, esta es parte de esa historia que nosotros queremos revalorizar, de esa historia que este gobierno pretende darle el lugar que se merece, ¿no? La figura tuya, la figura de todos los excombatientes que son hijos nuestros, ¿no? A ver, no está Roberto Búsqueda, no, claro. Díaz, por esas circunstancias se quitó la vida. Bueno, una de las cosas que lastima, ¿no? Siempre digo, él colgó su cuerpo en un cartel, se quitó la vida, se suicidó. Me decía, no vale la pena vivir, 1000 veces me dijo lo mismo. Yo decía, pero con palabras más groseras, por supuesto, déjate de hinchar, pues, ¿cómo decir eso? Tiene 18 años. No alcanzó. Se quitó la vida. Y siempre digo, no colgó solamente su cuerpo, colgó sus 18 años, su proyecto de vida, no sé, todo lo que la vida te depara, te da la posibilidad de tener, no la tuvo, ¿no? La última vez que lo vi fue en un acto que le hicieron a ustedes a título de... Sí. Es medio jodido hablar de estas cosas acá en el Club Palermo. También. Ahí lo vi frente de, creo que fue Saavedra. Sí. Tenía una emisora. La emisora Saavedra, claro, sí. Y ahí lo vi la última vez. Teníamos una buena relación porque éramos jóvenes de la misma edad y lo cierto es que... De hecho, que con vos jugamos la pelota juntos. Claro. En Bancario, con 15 años. Con 15 años. ¿Sí? Claro. Sí. Así que sí. Uno hizo el servicio militar, sí. Sabe lo que se siente, sabe lo que se ama la patria, sabe porque verdaderamente ahí aprendimos el verdadero sentimiento de patriotismo, aprendimos a valorar la vieja, el viejo, la familia, todo, muchas cosas, y uno estaba dispuesto a ir, porque te aseguro que yo, como muchos, hasta el intendente municipal que también estaba haciendo el servicio militar ese año, si no hubiese tocado, orgulloso. Vos sabés que yo no escuché a nadie decir que no. Yo siempre cuento la historia, la dije hace un momento también, llegábamos a Ushuaia, era más triste despedirse de un familiar que ir al frente de combate. Entonces era difícil, no podíamos decir no. Y en aquel momento nadie pretendía ni una pensión, ni una medalla, ni un reconocimiento, nada. Se fue a defender la patria. ¿Me entendés? Yo no escuché a nadie que dijera no. ¿Me entendés? Fuimos con lo que se podía, con lo que se tenía. Sabíamos que íbamos nosotros en un barco muy viejo, del año 1938 fue botado al mar. Se portó muy bien en Pearl Harbor, en diferentes batallas. Tiene un historial enorme, pero sentíamos orgullo. Teníamos un alcance de 18 kilómetros de nuestra munición. Yo decía, basta que se pare un submarino, un helicóptero misilístico y te hunda. Pero teníamos orgullo igual. ¿Me entiendes? Tratamos de decir lo que se pudo, tratamos de salvar el barco, de ir a combatir, de querer combatir. Nos dolió muchísimo que no tuvimos la posibilidad de hacer un disparo. ¿Me entendés? Claro, nos enfrentamos a eso, a una potencia superior, era la realidad, ¿me entendés? Era la realidad. Así que... La deuda, Carlitos, ¿qué por ahí falta desde los gobiernos, desde la sociedad argentina? Reconocimiento de la sociedad por ahí, yo veo de manera constante, el ciudadano común se expresa constantemente, le da el valor, pero por ahí hay otros estamentos de la sociedad que todavía no han entendido. Por supuesto, los comienzos fueron los más difíciles, ¿me entiendes? Hoy, creo que los veteranos de Malvinas, más allá del reconocimiento en lo personal, siempre, por lo menos en mi caso es así. Yo cada vez que voy a un acto, un reconocimiento, voy no a recibir algo en lo personal, voy a hacer un homenaje a los que dieron su vida por la patria. Por supuesto que también tuvimos que golpear puertas, por un trabajo, por una vivienda, por
por una pensión. ¿Me entiendes? No. Me acuerdo, llegaban leyes, la primera ley, la 23.109, por ejemplo, que te decía que tenés que dar vivienda, el 2% de cada plan de vivienda para un veterano de Malvinas. Cuando íbamos a tocar una puerta a solicitar una vivienda, no, se le había dado un puntero político. Cuando íbamos a buscar un trabajo, me acuerdo con la ley en la mano, las reparticiones públicas te decían, sí, acá hay una ley, pero en igualdad de condiciones a lo mejor le damos a otro, porque en realidad tampoco nadie quería tomar un veterano de Malvinas. ¿Por qué? Había problemas mentales, había gente que se comenzaba a suicidar, más de 500 hasta el día de la fecha. Después está lo otro, no solamente que hizo el gobierno con nosotros, sino que hicimos nosotros mismos con nuestras propias vidas. Algunos formaron un hogar, otros desarmaron el hogar, otros con el alcohol, otros con la droga, producto de Malvinas. ¿Me entendés? Así que era difícil no solo insertarse, sino también era difícil para los gobiernos a lo mejor tenderte una mano. Por supuesto, a lo largo y ancho del país hubo funcionarios que pusieron todo el corazón, toda la estructura política para ayudarte, otros no. Hoy nos encontramos increíble, 40 años de Malvinas y hay localidades que están acá cerca y el intendente, por ejemplo, te dice no te colaboro. ¿Cómo entendés vos esto cuando tiene que ser alto oficial? ¿Cómo lo entendés cuando tiene que ser un homenaje a los que dieron su vida por la patria? Claro. ¿Me entendés? Por eso todos los actos, todo lo que se puede hacer y nos tienden una mano, bienvenido sea. Claro. ¿Me entendés? Ayer fue muy lindo estar acá en la retreta, acá en la gente que nos brindó con la banda de música. Es insertarse en la sociedad, es compartir con la gente, es tener siempre presente la memoria de Malvinas. ¿Me entendés? Es importante el 2 de abril. No solamente, te vuelvo a repetir, por el homenaje a los que tenemos la suerte de vivir, porque el 2 de abril es el día de los caídos, el día del veterano de Malvinas, pero fundamentalmente por quienes dieron su vida por la patria. ¿Me entendés? Claro, por la patria de todos, guarda. Siempre digo, antes de 1982, nuestros reclamos eran la parte diplomática. Hoy es con la vida de 649 argentinos, están en nuestras islas, están en el fondo del mar, están en el cielo de Malvinas todavía. ¿Me entendés? Claro, y hay cosas que te lastiman. Muchos años hubo una leyenda escrita en una tumba inglesa, en el cementerio de Darwin, en las islas, nuestras islas, una leyenda escrita en inglés que decía, aquí hay un soldado argentino solo conocido por Dios. Escrita en inglés. Hoy con suerte eso se revirtió, pero pasaron casi 40 años. ¿Me entendés? Hubo gobiernos que no pareciera ser, no les importó. ¿Me entendés? En el proceso de desmalvinizar. ¿Me entendés? No había que hablar de Malvinas. No había que hablar de Malvinas. Esa era la orden. De hecho, cuando volvimos de la guerra, la orden era no hablar de Malvinas. Claro, querían desmalvinizar absolutamente todo. Que no yo entiendo, la vida... No se hablara, ¿no? Claro. O sea, de la entrada, de las puertas de atrás, claro, el abandono que sufrieron posteriormente, pero bueno, dentro de este contexto también hubo mujeres que también por supuesto. Yo entiendo, en este proceso y también... uno entiende, la vida continúa. Está bien, es preferible el futuro, pero no hay que olvidarse del pasado. Totalmente. No hay que olvidarse de los que dieron su vida por la patria. Y son nuestros contemporáneos, están todavía allí, están ahí. Están ahí. Yo me acuerdo, te cuento una historia, cuando en el gobierno de Menem, si bien es cierto, hizo mucho por el tema Malvinas, ¿no? La pensión, reivindicó, hizo vivienda, hizo mucho. Pero cuando nosotros los veteranos de Malvinas pretendemos que el tema se lo lleve a las escuelas, ¿me entiendes? Que nos den la oportunidad de charlar con los chicos, ¿me entiendes? Claro, que sea algo dicho, digamos, por los ministerios de educación, no por la voluntad del maestro solamente, ¿me entiendes? Me acuerdo, le mandamos, cuando se cumplieron los 10 años de Malvinas, a pedir al presidente Menem dos cosas. Que el 2 de abril sea el día del veterano de Malvinas y los caídos de Malvinas, y que por favor nos permitieran hablar en las escuelas como algo oficial. Nos contestaron sí, que era muy posible, porque no te olvides que antes el festejo o la conmemoración la hacíamos el 10 de junio, el día de la soberanía nacional. Nos llevaron así, nos dijeron que sí, no hay problema. El 2 de abril lo íbamos a pasar como fecha oficial. El 22 de noviembre del año 2000. Claro, digamos 10 años después de la guerra de Malvinas, ¿no? Sí. Pero que en cuanto a lo de ir a las escuelas, y decía que no, porque no nos podíamos poner de acuerdo con la historia antigua, menos sin poder con la historia presente. Una respuesta medio hueca, vacía. ¿Por qué? Por la sencilla razón, nosotros somos los que la vivimos, nosotros podemos contarla, ¿me entendés? Totalmente. Y si vamos a las escuelas por voluntad del director que nos permite, por voluntad de maestros, por voluntad de veterano de Malvinas. Claro. ¿Me entendés? Por la obligación moral, siempre digo, no porque el gobierno así lo exige. Claro, que se conozca la realidad, como le decía antes, también con los actores principales, ¿no? Por ello, bueno eso, porque
Porque, a ver, porque por ahí lo que cuentan lo de afuera muchas veces está Claro, tergiversado. Y no tergiversada, tiene no solamente eso, absolutamente nada que ver con Dante. la realidad. Hoy todas las escuelas que me parece fenómeno, el inglés es el idioma universal, te enseñan inglés, no te enseñan de Malvinas. Y combatimos contra el inglés, ¿me entendés? Se enseña hoy en día en algunas escuelas el habla guaraní, me parece fabuloso para que no desaparezca. Y de ahí, Malvinas, ¿por qué no hablar? Nosotros no vamos a hacer política, vamos a hablar lo que vos me estás preguntando, lo que yo viví, ¿me entendés? Es decir, no tanto la historia del que vive, sino cómo murió aquel que dio su vida por la patria. Claro. Eso es lo importante, pero hay gente por ahí que no lo termina de Y esto comprender. puede despertar a los chicos Pero claro que lo sentimiento, despierta. ¿entendés? Claro que va a despertar. Pero lo Entonces, despierta, Dante. Aparte va a despertar un sentimiento que después nos va a permitir usar la razón a la hora de ir a... Exactamente. Yo te cuento una historia, siempre la cuento graciosa, siempre la recuerdo. Voy a todas las escuelas, a todos los grados, a todas las divisiones. Hay maestras que me invitan del jardincito, mirá, pasaron 40 años. Hoy esos papás me dicen, usted fue a la escuela cuando yo tenía 5 años. Pasaron 40 años, fui a todas las escuelas. Me acuerdo, fui a un día a una escuela donde un chiquito de 5 años pasó esa media hora que estuve tocándome todo el momento para que yo le contara a él la historia. ¿Cómo no le va a importar a un chico? Claro que le importa al chico, ¿me entendés? Claro. Te cuento, un día salía yo a hacer deporte, una tarde, me acuerdo, ya habían pasado un montón de años de Malvinas. Y cerca de mi casa había un muchachito que había terminado de jugar la pelota, parece que estaba tomando. Y me dice, me ofrece un vaso de cerveza. No, digo, mira, voy a correr, le digo, voy a hacer deporte. Y me insistía con el vaso de cerveza. No, le digo, discúlpame, te aceptaría en otro momento, voy a correr, le digo. Y cuando yo iba pasando me dice, usted es de Malvinas, no, usted fue a mi escuela. Yo me volví, ¿cómo recordás? Sí, dice, yo todavía tengo en mi cuaderno, en mi casa, con su firma, debajo del dibujito que él hizo. ¿Me entendés? Esas cosas a mí me emocionan, ¿me entendés? Chicos que hoy día son hombres, naturalmente, de 50 años, yo fui a la escuela, estuve con ellos, ¿me entendés? Tenía 18, Claro. hoy tengo 45. Pero esos chicos tenían en aquel momento 5 años, Claro. claro, 5, 10 años. ¿Cómo no me va a alegrar? ¿Me entendés? ¿Cómo no le va a quedar al chico esa? Ahora, ¿por qué solamente nosotros lo tenemos que hacer y no de la parte del gobierno? ¿Por qué no implementarlo como, no digo la materia Malvinas, ¿me entendés? Pero sí la posibilidad de que estemos con algo impuesto por el gobierno, ¿me Claro, entendés? porque después pasa el tiempo, no se aprovecha a los actores y no Claro. solamente que se tergiversa Claro. la realidad, sino que recién se toma conciencia. Sí. ¿Por qué no le pregunté a Mato? ¿Por qué no le pregunté a Brito? ¿Por qué no Claro. le pregunté a Chachagua? O se cuenta la historia Claro. con intereses mezquinos. No te olvides que en el país, en Argentina también tenemos políticos mezquinos, ¿me entendés? Que miran más para el exterior que para adentro. Siempre digo, ¿me entendés? Te cuenta la historia a lo mejor como no fue, ¿me entendés? Esa es la realidad. Bueno, Así que, Carlito, un placer. Bueno. Vamos a seguir seguramente sí, teniendo la posibilidad de poder dialogar. sí. Te agradecerte infinitamente y desearte lo mejor de Bueno. parte de todos y, Sí. y bueno, un gusto y que viva la patria. como Viva la siempre patria, la decimos. verdad que sí. Y bueno, invitarlos por supuesto a los actos que van dándose hasta el día sábado, el 2 de abril, donde los esperamos a todos, ¿no? Es decir, que estemos todos juntos, no solo con nosotros, es el día de los caídos también en Malvinas, obvio, que estemos todos juntos, que hagamos un homenaje, ¿sí? Que el minuto de silencio sea, lo cambiaré por un minuto de compañía por lo menos, ¿sí? Así que bueno, gracias por la invitación, como siempre, y bueno, Dante, te conozco toda la vida y gracias por tu buena predisposición.